Bueno, bueno, vamos entonces a terminar el último tramo de nuestro camino, no sin antes preguntarles cómo terminó de reposar la información sobre todos los casos que vimos ayer. ¿Verdad que eran casos muy cotidianos, muy del día a día, que nos permiten reflexionar un poco sobre maneras muy puntuales de generar un entorno seguro? Además, teniendo en cuenta que estamos fresquitos en la mañana y eso que empezamos a pensar seguramente ya se está quedando más fijo en nuestra mente. Entonces, si alguno tiene por acá un comentario, una, una nueva interpretación también puede pasar. Bien, bienvenida Mariela, Jubitsa y todos los que están aquí en la sala. Em, Gracias, Erika. Estoy bien, aunque siento que hoy amanecí un poco afectada de la garganta. Em, pero estoy muy bien aquí con cuidado de agua, algunas gotitas para refrescar, pero estoy muy lista. Muchas gracias por preguntar. Vamos entonces a abrir nuestro último capítulo de este libro que se llama Formación en Juego, Infancia y Sabiduría Emocional. Para, quiero en realidad empezar a hacer eh, un, un abrebocas, digámoslo así, de lo que es el reconocimiento de muchas personas alrededor del mundo, que así como nosotros que nos hemos reunido durante 6 días a hablar de este tema que para muchas, para muchos ámbitos tal vez no será un tema de especial preocupación, pero mientras nosotros, los que nos hemos reunido, somos un grupo que nos interesa el tema, pues eso ya hace resonancia, lo hace pertinente y hace eco con el trabajo de todas estas personas que quiero empezar a compartir el día de hoy como cierre, como un cierre magistral, con el ánimo de dar esperanza, porque todos los que están aquí, por supuesto que tienen en su corazón la chispita de que esta información por algo llega, ¿sí? Tienen en mente algún niño en especial, algún grupo de niños, su familia. Entonces, quiero dejar esa chispita de inspiración para que se den cuenta que así como ustedes, muchas personas también en algún momento pensaron en el tema y se decidieron con mucha valentía a generar transformaciones sociales muy grandes. Ayer por eso empezamos con Francesco Tonucci, sí, que realmente dedicó su vida entera a este trabajo. Y en estos días nosotros nos hemos parecido un poquito, porque nos hemos sostenido en descubrir qué fue lo que hizo él. Días atrás les invité también a empezar a investigar un poco de Tamara Chubarovsky y hoy vamos a ver el trabajo de otras personas que afortunadamente pues se las comparto porque he tenido la posibilidad de compartir directamente y conocer el trabajo de ellos de una u otra manera, llevarlo a cabo incluso en mis comunidades, en mi familia, y por eso mismo siento que es un trabajo de alto valor cultural, social, pedagógico, y por eso lo comparto. Porque teorías pedagógicas, investigaciones sobre el juego hay muchos, ¿no? Pero yo les comparto las que yo he puesto en práctica, las que he vivido, las que, de las que he logrado cierta documentación incluso. ¿Cierto?
y que también tocaron mi corazón y, pues acompañaron también ese cuestionamiento que en algún momento surgió. Ujú, sí, es verdad. Tonucci es un gran hombre. Bueno, entonces, ya para hacer el cierre a, a nuestro arquetipo del duende, que fue el arquetipo que yo seleccioné para acompañar la formación en juego, tenía que ser alguien así como él. Quiero dejarles una invitación para que realicen un acto simbólico. Un acto simbólico es cualquier tipo de ejercicio que me permita encontrar un significado más allá de la imagen, más allá de las formas, ¿sí? Y que cada uno le pueda dar un sentido, una presencia, una intención, ¿sí? Entonces, durante todos estos días yo le di una significación de desinhibición, de diversión, de despreocupación, de travesura. Sí, pero cada uno de ustedes, sobre todo relacionándolo con el primer día en el que ustedes eligieron un símbolo que representara el duende, así no tuviera forma de duende, ¿recuerdan? Entonces algunos trajeron un muñequito, algunos otros un juguete, ¿sí? Yo traje mi manzana. Entonces, quiero que hagan el ejercicio de cierre y se lo tomen con la seriedad con la que se lo toma un niño, ¿no? Ellos estos ejercicios los viven en la realidad de su vida. Entonces, no necesitas compartirla con nadie, es un ejercicio para ti en el que vas a hacer como un pacto contigo mismo y con esa parte de ti que hace que el duende esté presente y que te invite a abrazarte, a emocionarte, a arriesgarte y simplemente haz ese pacto de que cuando vuelvas a ver ese duende en tu casa, gracias a que en algún momento le diste esa significación, te recuerde aprender con ojos de niño, así seas un maestro, así seas un alto ejecutivo, así seas una ama de casa, lo que sea que estés haciendo en este momento, que te permita desde ese rol aprender con ojos de niño y que se quede anclado en nuestra mente como una necesidad que tiene nuestra alma en este momento, porque por eso estamos aquí reunidos, ¿sí? Porque la vida quiso que nos encontráramos y entonces que todos tengamos esta afinidad del mensaje, merece que hagamos un acto memorable y que se quede con nosotros dentro de nuestra maletica emocional, ¿vale? Mm, los símbolos usualmente tienen mucha más fuerza cuando integramos el arte. Entonces, si lo quieren hacer con tipo collage, por ejemplo, utilizando unas revistas que puedan recortar figuras y que les evoque mayor información de lo que es el duende en su vida, estaría genial. Si alguien quiere elaborar alguna manualidad, algo que simplemente sea detonado por esta invitación de hoy, bienvenido y manténlo como uno de tus aprendizajes más preciados en la vida. Un día cuando se te ocurrió entrar a esta invitación de la CIL. Y ahí seguimos conectados en el tiempo y en el espacio. Mariela dice que no resistió las ganas y anoche empezó a leer un poco de él. Qué lindo, Mariela. Y me imagino que viste sus caricaturas. Mira que es muy, muy divertido. Pues divertido y además reflexivo todo su trabajo. Henry, estoy de acuerdo con usted. Se comparten las experiencias y vivencias que nos han permitido crecer y mejorar en nuestra profesión, más que interpretar teorías. Es verdad. Me gusta eso, aprender con ojos de niños, porque aquí no hay vicio y la mente vuela de imaginación. Ujú. Sí, a mí nunca me ha fallado. Cuando activo mi imaginación no me falla y donde yo más la activé y la sigo activando es donde encuentro un niño. Y además que me imagino que es
por mi gran interés sobre la infancia, que siempre los niños están a mi alrededor y donde me los encuentro como que es un imán y nos atraemos mutuamente. Entonces yo sé que es un regalo que la vida me da y también trato de ser un regalo en ese instante en el que la vida me pone allí. Bueno, pues ahora también para asentar un poco el trabajo que hicimos con los versitos, no, no eran versos, esos eran rimas con movimiento de Tamara Chubarovsky. Quiero que así como hicimos ayer un poco el ejercicio de dejar la claridad de por qué cierta teoría se diferencia de otras, muchas que hay alrededor del mismo tema, entonces como que escuchemos de viva voz de Tamara. ¿De qué se trata ese proyecto que ella algún día soñó? Que sepamos un poco de su historia también, porque es que las personas que nos inspiran en realidad son seres como nosotros, que tienen una idea y por supuesto eso los lleva a moverse en sus propias comunidades y empezar a ser relevantes, pero eso obedece a una historia, ¿no? De lo que hemos hablado de una herencia emocional. Y quiero como compartirles un poco de esa herencia emocional de Tamara, del por qué se centró en este tipo de trabajo. Y seguramente vamos a encontrar coincidencias con muchos de los que estamos acá, sin que seamos muy populares, pero tenemos una historia que nos permite cuestionarnos sobre estos temas. Entonces, de hecho, el tema movimiento, rimas con movimiento, es un proyecto ya patentado por ella, en el que la idea clave es el desarrollo del lenguaje y la regulación emocional, en donde ella vincula el ritmo del cuerpo con la voz. Entonces, en las dos rimas que nosotros compartimos por acá, hicimos mucha claridad y énfasis en lo importante que es ajustar nuestra postura y vivir realmente nosotros la rima más allá de tratar de enseñársela a un niño. Entonces, yo sé que, por ejemplo, Juditza, que nos compartía que es terapeuta de lenguaje, esto va a ser un maletín de herramientas para ti, porque yo también he trabajado con niños que han tenido dificultades de lenguaje, síndrome de Down, y esto no discrimina. Estos juegos y estas rimas con movimientos son una salvación en los momentos en los que tú ya no sabes qué más hacer y cómo motivar y cómo moldear. Simplemente es como que disfruta tú la rima y de repente el niño conecta contigo y sabe que tú eres un entorno seguro y empieza a hacer su trabajo muy autónomamente, sin la presión. Los conceptos esenciales de la técnica que ella desarrolló exaltan la voz como un puente entre la emoción y la palabra. Entonces, he ahí donde se vincula el tema que estamos viendo. No es simplemente que se muevan, que aprendan juegos, sino que nosotros estamos todo el tiempo con todo lo que hemos visto es cómo puedo tocar la emoción del niño para que él se descubra en todo ese mundo que está allá adentro y que se dé cuenta que es válido y que hay alguien interesado en conocer ese mundo emocional. Otro concepto esencial es la importancia del ritmo. Entonces, canciones rítmicas, versos, juegos de palmas, juegos de dedos, juegos de mesa. Los juegos de mesa que ella ha diseñado son también hermosísimos. Y ahorita les voy a ampliar un poco más de ese tema. Y el ritmo para el cerebro, para el desarrollo neurológico y por supuesto para el desarrollo socioemocional. Entonces muchas veces no nos cuestionamos eso cuando enseñamos ronditas, poemitas en los grados iniciales, como que, y está bien que ni siquiera tengamos esa intención de ay, vamos a estimular la corteza prefrontal del niño. Está bien que no nos centremos tanto en eso porque igual eso está pasando, ¿sí?
Pero cuando nosotros como adultos somos estudiosos, somos centrados y sabemos del impacto que tiene en la vida de los niños este tipo de actividades, pues se proyecta en nuestro cuerpo, se proyecta en la manera en la que estamos compartiendo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que educarse es muy importante. No es lo mismo que tú vayas a YouTube, veas una rima, un verso y lo copies porque te pareció lindo a que tú tengas todo el bagaje conceptual y entonces dices, wow, esto realmente es de impacto. Y entonces no estás esforzándote tanto en clase, pero si fuera de la clase estás llenándote de seguridad, de fuerza, para cuando llegues a la clase, pues lo impregnas. Henry nos comenta además, el juego implica integración sin barreras. Además, se divierte y recrea para aprender de una manera diferente y gratificante. Exacto, esas son de las conclusiones que ya podemos empezar a sacar hoy, ¿cierto? Como decíamos ayer, muchas cosas ya las decíamos, pero hoy cuando las decimos, gracias a que nos hemos capacitado, lo decimos desde otro lugar, ¿sí? Proyectamos mayor seguridad, mayor autoridad, esa autoridad de quiero compartir, quiero estar, quiero saber. Sí. Una vez con estudiantes de primaria inicié con un trabalenguas, pero les dije que lo leyeran con un ritmo de la música que más les gusta y fue muy interesante, además me imagino que muy divertido. Y así lo hice para que aprendieran los sistemas del cuerpo humano. Ellos buscaban un ritmo y a partir de allí explicaban uno de los sistemas humanos. Sí, esa es la iniciativa del maestro que puede crear cosas inimaginadas y terminamos todos pues muy contentos de aprender de esa manera. Marlene, la diapositiva anterior. La anterior es la del duendecito. Y Erika nos dice que sí, que es muy interesante, así es. Eh, ¿Me decías esto? Pronto para hacer el ejercicio. Y le tomas una fotito o algo así y entonces te haces tu compromiso contigo mismo y ese símbolo que invitaste a tu vida. De eso se trataba el ejercicio. Bueno, vamos entonces ahora a hacer el estudio un poco de lo que Tamara llama ritmo, lenguaje y desarrollo emocional a través de las rimas con movimiento. Es toda una metodología que tiene muchos elementos. En cada una de las rimas ella ha sido muy rigurosa en compartirnos qué exactamente es lo que como maestros o como adultos estamos tratando de estimular. ¿Sí? Entonces, pues nadie mejor que ella nos lo puede decir porque nos va a expresar desde su corazón, ¿no? Desde su experiencia, todo lo que ella ha estado caminando en este tema. Entonces, el punto es el siguiente, como vamos a ver el video de lo que ella nos explica a manera de síntesis de todo su proyecto y su trabajo. Entonces, que nosotros estamos enfocados en poder responder estas dos preguntas y que por favor las respuestas que vayan obteniendo me las escriban en el chat para que tengamos allí un punto también como de intercambio, de enriquecimiento, ¿sí? Es muy importante, como les dije ayer, que ustedes aprovechen el recurso en el que deciden eh, estar. ¿Sí? En este caso es una capacitación, entonces yo quiero estar porque es un recurso que estoy eh, digamos, adicionando a el equipaje de recursos que tengo. Pero entonces necesitamos que la mente esté activa, enfocada, sí, curiosa de qué más necesito ver de este tema. Y sobre todo como estamos cerrando, entonces que concretemos. Las preguntas que quiero que puedan responder al final o durante el video es, ¿cuál es la diferencia entre el método rimas con movimiento y las rondas o versos que tradicionalmente se han enseñado en los jardines y colegios? Esto con la intención de que veamos cómo se puede ver la innovación educativa, en dónde estamos haciendo el factor diferencial, una experiencia significativa, porque
Pues sabemos que en la educación, históricamente y muy instintivamente con los niños queremos jugar, queremos correr, queremos que se den estos espacios de interacción y muy mediados por la música, ¿sí? Esto siempre se ha sabido, esto es inherente al ser humano. Pero ¿cuál es el punto diferencial de lo que nos plantea aquí Tamara Chubarovsky? ¿De acuerdo? Y en el segundo tema de pregunta es, ¿qué características del método que desarrolló Tamara hacen que el juego sea un espacio de apego seguro? Esto con el fin también de que empecemos a evaluar y hacer un inventario de cómo ustedes han recogido todo lo que hemos trabajado durante las 6 sesiones y cómo lo aterrizan en este tema, ¿no? Apego seguro, porque de eso se trata el desarrollo socioemocional en últimas. Entonces, como que podamos definir, en este método se ve tal cosa que tiene que ver con apego seguro, con su sistema nervioso, con las interacciones desde ciertos gestos, posturas, en fin, y pues sobre todo desde lo que ella nos dice. Bueno. Henry nos comenta, hay algo que yo llamo aprendizaje experimental, el cual nos facilita el adentrarnos a un nuevo mundo para promover espacios gratificantes y registrar esos resultados que se pueden fundamentar y compartir. Ujú. Aprendizaje experimental, es un muy buen nombre. Bueno, entonces voy a compartir, eh, está clara la instrucción, ¿cierto? Entonces vamos a ir capturando información, tomar una notica de las preguntas o las tienen claras, ¿verdad? Vamos a compartir entonces aquí. Bienvenida a esta presentación sobre las rimas con movimiento. En este video te voy a contar qué son, cómo ayudan tantísimo a los niños en un montón de aspectos, por qué las quieren y les gustan tanto, y también al final te voy a mostrar una rima que puedes empezar a utilizar desde ya. Por si no me conoces, me voy a presentar. Soy Tamara Chubarovsky, nacida en Buenos Aires y llegué hace 25 años a España, que venía de Alemania, de haber estudiado pedagogía Waldorf, entre otras cosas. Cuando llegué aquí, y en paralelo a criar a mis hijos, empecé a atender a niños con dificultades de lenguaje, de aprendizaje, de comportamiento, de atención, etcétera, etcétera. Y observaba que lo que tenían en común estos niños era que había un montón de parámetros en los que tenían ciertas dificultades y había que trabajar. También en común tenían cierta baja estima por este cúmulo de situaciones y también estaban, por así decir, bastante aburridos y cansados por tanta presión o tratamientos tediosos. Y es que no solamente sufrían en la escuela, sino también en casa por el cúmulo de tareas y las visitas a diferentes especialistas. Y ahí fue cuando descubrí que las rimas con movimiento me permitían en pocos minutos trabajar muchos de estos parámetros de forma simultánea. Y encima, y lo mejor de todo, que los niños ni siquiera se daban cuenta. Para ellos era como un momento de juego, de encuentro, de alegría. Y así, sin darse cuenta, trabajábamos el lenguaje, la motricidad, la atención, etcétera, etcétera. Pero seguramente te preguntas, ¿y qué son estas rimas con movimiento? Como tal, son simples poemas, pequeños versos que van acompañados de movimientos específicos de manos, de dedos o bien de todo el cuerpo. Creé mis primeras rimas siendo jovencísima durante mis años de estudio y entre tanto ya hay casi 200 rimas y para acompañar a los niños en diferentes procesos, por ejemplo, para la lectoescritura, para dificultades de lenguaje, dificultades sensoriales y motrices, para temas de comportamiento, de vínculo, etcétera, etcétera. Entre tanto, de todo esto se ha creado un método muy completo para acompañar a los niños de forma amorosa,
y alegre. Y como mejor se entienden las cosas es haciendo y con la práctica, te voy a mostrar y explicar una rima con movimiento y luego también te voy a dar unos trucos especiales para que le puedas sacar el mejor partido a cualquier rima. Así que vamos allá. El pueblo está dormido, no se escucha ningún ruido. Cuando suenan las campanas, se despiertan los vecinos, abren las ventanas y muac, 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 saludan a sus amigos. Bien, a simple vista y lo que es evidente es que esta rima sirve y es estupenda para empezar el día con alegría, para saludarnos tanto a nivel individual como con todo un grupo y así fortalecer el vínculo. Pero además, la combinación precisa y consciente de ciertos movimientos con ciertos sonidos hace que las rimas tengan sus diferentes efectos a nivel emocional, mental y físico. En este caso concreto, vemos que por un lado, toda la rima lo que hace es recapitular los movimientos básicos del movimiento de la mano, que de hecho que tiene el bebé, ¿no? Esto nos parece a nosotros muy simple, pero realmente tiene que ver con movimientos de la evolución de la mano, culminando con la famosa pinza, que realmente es indispensable para todo el desarrollo motriz, por ejemplo, para una buena aprehensión del lápiz, para luego favorecer la lectoescritura, la escritura. Por otro lado, esta pinza combinada con el sonido M, como vemos en muac, 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 lo que hace es tonificar los labios. A través de esta tonificación facilitamos una mejor articulación, es decir, un hablar mejor, más claro. Imagínense, si los labios están abiertos, es bastante más difícil esta clara articulación. Y otra cosa es que la tonificación de los labios permite también este sellado labial, que los labios estén cerrados cuando estamos en reposo, pudiendo respirar mejor por la nariz y así oxigenar mucho más el cerebro y así favorecer en los niños un mayor estado de atención y de presencia. Si están así, están un poquito como cuando estamos constipados, que no tenemos, vamos, que nos sentimos con la cabeza más embotada. Por tanto, vemos que esta combinación de movimiento y sonido va a favorecer el lenguaje, pero también un estado de mayor lucidez mental, podríamos decir, de mayor presencia. Y también un buen lenguaje, una buena articulación y un buen sellado labial también facilita todo lo que tiene que ver con patrones de deglución, de masticación, que además de mejorar todo lo que tiene que ver con la alimentación, garantiza que la boca no se deforme y luego todos los niños anden con aparatos. Es decir, algo muy sencillo y muy simple que vemos que trae fondo y consecuencias positivas a muchos niveles. Y por supuesto a nivel emocional, ya lo hemos mencionado, que aporta alegría y el bienestar también que conlleva este momento de encuentro y de vínculo con los niños. Algo también evidente en toda rima con movimiento es que las imágenes que acompañan el texto que acompaña la rima aporta vocabulario y también conocimiento del entorno. En este sentido, una petición que había tenido es para las personas que viven en la ciudad poder acompañar, hacer algún retoque en esta rima para que acompañara más la situación de la ciudad. Así que esta es una novedad con la ciudad. La ciudad está dormida, no se escuchan las bocinas. Cuando suena el campanario, se despiertan los canarios y trilí, 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 trilá, saludan al vecindario. Y trilí, 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 trilá, saludan al vecindario. Aquí, además de ver nuevo vocabulario y variantes, vemos que en vez de muac, muac, nos encontramos con trilí, 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 trilá. Y también es interesante, en este caso, en vez de activar los labios, activamos la lengua, que es el otro gran eje que necesitamos para que también funcione la buena articulación y la buena masticación. Es decir, que en el fondo, si hacemos una y luego la otra, ya tenemos un pack muy completo de labios y lengua. Por tanto, podemos hacerlas por separado, independientemente, o también las podemos hacer de forma conjunta y ahí ya tenemos una activación muy concreta. Ahora te voy a contar algunos truquitos que es importante que tengas en cuenta para todo este potencial que tienen las rimas, pues que se manifieste de la mejor manera, que salga y que se le dé el mayor provecho. Entonces, punto número 1.
Las rimas no se enseñan, sino que se hacen con alegría y permitimos que los niños las aprendan a través de la imitación. Esto es fundamental, porque enseñar sería, si nos empeñamos en plan, el pueblo está dormido, a ver, todos así, bien, sí, sí. Cuando suenan las campanas, es decir, si vamos como trocito por trocito, interrumpiendo toda la magia, insistiendo en que los niños esa parte se la aprendan. En cambio, en este caso vemos que la hacemos de principio a fin, disfrutándola, disfrutando del momento y dejando que los niños la imiten a su manera como bien puedan. Entonces vamos ahora al siguiente punto, muy relacionado con este. Te recomiendo no corregir. Aceptar que los niños a su tiempo y con el tiempo van a ir adquiriendo y añadiendo lo que necesitan y bien puedan hacer de la rima. Y que todo está bien. Por ejemplo, los niños más pequeñitos, el pueblo está dormido, puede ser casi un pequeño cuento, que lo escuchen, que muevan sus manitas como puedan y quizá en muac, 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 ahí es el único momento que hablan, el resto han estado igual calladitos, solo moviendo algo, y ahí igual hacen muac, 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 o muac, 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 con toda la mano. Y también está bien, al fin y al cabo, también este es un movimiento de pinza, también están trabajando su M a su manera. Entonces, lo importante es aceptar que todo está en orden y que no vamos a interferir con emociones negativas, llamándoles la atención a lo que no pueden, sino tomando como bienvenido todo aquello que sí pueden. En este sentido, lo importantísimo es que tú, en vez de poner la atención a lo que justamente no están haciendo, tú te centres ante todo en tú misma dar un buen modelo. Eso significa hablar lo más clarito que puedas, lo más correcto que puedas. El pueblo está dormido. Es decir, el pueblo está dormido de cualquier manera, ¿sí? Y que los movimientos los hagas lo más precisos, exactos y claros posibles. Si tú te centras en este buen modelo, ya el 90% está hecho. La última sugerencia es que confíes en las neuronas espejo, de la ley de resonancia, en toda la vibración que sale de tu propia voz, que confíes en que, aunque aparentemente no estén haciendo nada, es mucho lo que está ocurriendo de forma invisible y son muchas las activaciones a nivel neurológico que están teniendo los niños solamente de escuchar. Te animo, ante todo, a ponerlas en práctica. Que una cosita más, es verdad. La práctica también significa no un día, una vez al año, sino justamente en el caso de esta rima concreta, es perfecta para hacer todos los días durante un mes, incluso durante un año entero, porque es un saludo. Y si no, en el caso de otras rimas, podría ser al menos durante un mes de manera regular. Y cada vez que haces la rima, pues podrías hacerla unas 3 veces, a ver, podría ser también 2 y también 4, pero que evidentemente uno va a ser un poquito poco, porque también a través de la repetición es que los niños tienen la posibilidad de ir integrando todo esto y de a través de la imitación poder ir aprendiéndolo de manera espontánea. Así que bueno, te animo a que la pongas en práctica y que la disfrutes muchísimo con tus niños. Este ha sido un ejemplo concreto, pero como te he dicho antes, hay casi 200 rimas y en realidad con las variantes varias que hay de cada rima, bueno, bastante más de 200 incluso. Y en los cursos online es que trabajo diferentes temas, como por ejemplo la lectoescritura, y entonces ahí se agrupan las rimas que específicamente ayudan al proceso de la lectoescritura. Otro curso está más basado en aspectos de madurez física, sensorial, motriz, y entonces van las rimas vinculadas más a esos aspectos. O otros cursos donde se trabajan más problemas de lenguaje concretos, por tanto van las rimas que ayudan a cada problemática distinta del lenguaje. Te invito a que las vayas conociendo y integrando en tu día a día con los niños. No, aquí vuelvo y voy a estar muy encantada de conocer sus impresiones, respuestas a las preguntas, si ya las tienen allí organizadas. A ver.
puntos de interés sobre los que ustedes quieran poner la conversación. Cuéntenme. En que les muestre las preguntas que habíamos planteado. A ver, Erika nos comenta. Hay algo que me llamó más la atención y quiero aprender cómo manejar el punto de la terapia del lenguaje. Ujú. Entonces, de la misma manera que nos estaba compartiendo Tamara, ella lo que hizo fue darse cuenta cuáles eran, en lo que tú planteas de lenguaje, las principales dificultades de los niños. Y entonces, cuando nosotros trabajamos con niños, nos damos cuenta fácilmente qué es lo que genera mayor dificultad, ¿no? Combinaciones. Por eso esas rimas de tris, 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 esas son importantes. Palabras que no sean del todo sencillas de pronunciar y que al principio van a balbucear, como ella decía, pero que la repetición es la que hace todo el trabajo a nivel neuronal. Tengo un caso, mi hija dice dos palabras, gracias a Dios, mamá y papá. Ujú. Sí, como ella nos lo decía, todo a su tiempo y con el tiempo. Tal vez alguna vez lo mencionamos, ¿no? Que creo que fue Gromavira, en algún momento nos mencionó también que con su hijita de 2 años, como que todavía habían palabras que como madre siente que debería decir más o hablar más, ¿cierto? Pero lo más importante es reconocer de qué manera yo estoy siendo un buen vehículo de lenguaje. ¿Sí? ¿Qué tanta exposición estoy dándole al niño a diferentes ambientes del lenguaje? ¿Sí? Y además que yo tenga esta curiosidad de aprender y entonces poner en práctica ya, por ejemplo, un método puntual. Tamara tiene ya subidos en la red de forma gratuita muchas de las rimas y entonces tú vas viendo cuáles son las de el trabajo bilabial, cuál es palatal, cuál es el de más nasal, ¿sí? Y entonces tú te pones la tarea, bueno, vamos a repetir esta en las mañanas antes de bañarnos o mientras nos bañamos, bueno, ya es cuestión de que cada uno organice su rutina. Y el punto es que, claro, en otros entornos se dará también un trabajo, pero que tú como madre te enfoques en, desde mi rol, qué cosas puedo hacer. Y entonces estás equipando a tu hija con herramientas para cuando a su tiempo ya esté lista, entonces ella empezará a reproducir ya tranquilamente, sin tensión, sin sospechas, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, que mientras transcurre el tiempo, porque cuando uno dice todo a su tiempo, pero se queda así, ¿cierto? No es la intención. A su tiempo quiere decir que en ese tiempo yo voy a estar en una observación de las necesidades, que voy a ofrecer escenarios, que voy a cuidar mi vocabulario, particularmente los que veo que le generan complicaciones en la fonación o en la articulación. La R es uno muy común, ¿sí? Y de hecho, ya luego uno alcanza a ver el fenómeno de la, me olvidé, rotación, creo que se llama, se me olvidó. Tanto Hubitz así se acuerda, sí, creo que ese problema de rotación, que es esa dificultad para producir el sonido de la R. Y entonces con las rimas con movimiento hay varias, varias para trabajar esa R así fuerte. Entonces es ubicarnos dentro del tiempo como yo estoy dejando que transcurra.
A veces lo que vemos es el tiempo transcurrió, pero llena de estrés, de sospecha, te miro con preocupación, pero no estoy actuando. Entonces es una actuación desde la imaginación, el amor, la ternura, la creatividad, la integración, integro a otros miembros de la familia. Bueno, aquí nos comparten. Se enseña de una manera más integrada, no, no de imponer una enseñanza, es más dinámica esta terapia del lenguaje. Que rotacismo, gracias. Que al trabajar con estos métodos observamos que los niños que se están divirtiendo y aprendiendo, y ahí también veremos el proceso de de la pronunciación. Ujú. Sí, rotacismo es esa dificultad para articular la R. Gracias, Wilson. Bueno, entonces, y de solamente aquí nos compartieron dos respuestas de lo que les había pedido que hiciéramos enfoque, ¿sí? ¿De qué manera? Porque la pregunta estaba bien puntual, ¿cierto? Esta técnica o metodología desarrollada por Tamara es diferente a las rondas y canciones que se cantan en los colegios de manera usual. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ella nos hablaba de la integración, el dinamismo, está mucho más enfocada a necesidades del lenguaje. Si alguien tiene algo más que haya captado durante la explicación, que nos lo comparta. ¿Por qué son diferentes a las rondas tradicionales? Están las preguntas. ¿Qué características del método hacen que el juego sea un espacio de apego seguro? A ver, al menos una persona más que nos comparta sobre esa segunda pregunta y continuamos. Uitza nos dice, yo diría que desde lo que planteó Tamara tiene una intención. Exactamente. Y el apego seguro se va construyendo en la medida en que sí hay una intencionalidad, pero antes de la intención, ¿qué es lo que hay? Ujú. Para que yo ponga mi intención es porque qué. La coordinación de la rima, el movimiento del cuerpo y la importancia de modelar la rima. Sí, porque a veces nos pasa, ¿no? Los pollitos dicen pío, 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 y entonces nos quedamos así como, pues sí, disfrutando un poco del ritmo, pero no hay esta estructura, ¿no? Entonces aquí nos ponen desde maestro como modelo, ajusta, ¿verdad? Para que haya una intención, yo como adulto tengo que haber observado atentamente para ver cuál es la necesidad, ¿sí? Entonces pasa mucho que no vemos esas necesidades, ¿sí? Porque de pronto nuestra necesidad es lo que dice en el currículo o en el plan de estudios, el tema que tendría que estar viendo. ¿Cierto? O en casa. La necesidad es que coma, es que se acueste temprano y no es que eso no sea una necesidad, claro. Pero de pronto no hemos ido mucho más con una visión más aguda a mirar, eh, por ejemplo, esa dificultad con alguna letra y que no sabemos cómo le afecte socioemocionalmente a ese niño, ¿sí? O lo que ella explicaba, ¿no? De no tener el ajuste muscular acá en los músculos del rostro y entonces es muy común ver niños en clase con la boquita abierta, ¿cierto? Y entonces uno como que, ok, pues es así. Pero
Obviamente la idea no es hacer notar esa situación, sino que empiezas a intencionar un trabajo pedagógico para hacer intervención y ayudar en esa necesidad educativa que está mostrando. Ujú. Sí, pues claro, lo que nos comenta Erika, ahí hay amor, confianza. El amor se ve, fíjense cómo ella transmite ese entorno de confianza. La coordinación de la rima, el movimiento del cuerpo y la importancia del modelar la rima. Sí, sí, Mari. Esa es la diferencia. Les llega al corazón a los niños. Eso también. Exacto. Para lograr la intención se debe dar en en un ambiente seguro en la que el niño se siente en confianza y así pueda fluir espontáneamente. Bueno, me encanta que hayan aprovechado ese compartir de Tamara. Y ahora quiero como contarles un poquito más también de dónde es que a veces se originan historias geniales, ¿no? Porque Tamara Chubarovsky fue formada en un colegio que, eh, que desarrollaba todos los planteamientos de una pedagogía que se llama la pedagogía Waldorf. Ella nos lo comentó al inicio del video. Cuéntenme si alguno de ustedes ha escuchado de esa pedagogía o si es una palabra nueva para ustedes. Erika no la ha escuchado. ¿Alguien sí? Mariela es nueva, es nueva. Vale. Entonces, permítanme compartirles un poco porque claramente esto que ella logró y que hizo de esta necesidad un proyecto de vida se originó justamente por las bases que fueron sembradas en ella. Entonces, cuando durante su infancia estudió en este colegio, que realmente desde todas mis, no solamente investigaciones, sino experiencia como tal, porque tengo experiencia en colegios que siguen la metodología Waldorf, porque ya hay alrededor del mundo muchos proyectos de este tipo. Es de las prácticas educativas o las instituciones que siguen este método, de las que más aplican realmente todo lo que nosotros hemos estado trabajando sobre juego y apego seguro. ¿Sí? Realmente se toman muy, muy en serio todo lo que hemos estado viendo. Entonces, basta con entrar, desde que tú entras a a la institución, el ambiente se siente seguro, se siente cálido, se siente la intencionalidad de cada cosa, la priorización de los niños, como decía Tonucci, lo ves en cada detalle. Entonces, eh, independientemente de que no todos aquí seamos maestros, como les decía al principio, lo que quiero es que puedan conocer que alrededor del mundo se están haciendo muchos trabajos en torno a la infancia y que puede ser que no sean divulgados lo suficiente y por eso por eso estos espacios son importantes, ¿sí? Porque tal vez esto no circula tan frecuentemente en redes como otro tipo de información, no está tan vigente, pero realmente es un método muy, muy antiguo, ¿sí? Entonces quiero como contarles un poquito sobre esta pedagogía. Koitsa, sí, sí la conoce. Ujú. Considera mucho lo emocional y lo simbólico, que es algo que tiene a su favor, pero a la vez pues es el objeto de críticas, porque la imaginación a veces siempre tiene allí como, sobre todo si le metes un símbolo, entonces eso ya parece como una religión, ¿sí? Entonces es simplemente de conocimiento, de entrar a entender cuál es la dinámica. Entonces voy a comentarles algunos punticos relevantes de la pedagogía Waldorf porque sin que nuestras instituciones o nuestras casas sean Waldorf, sí podemos tal vez tomar algunos elementos como para ir construyendo esos espacios seguros. Entonces, vale la pena pues nombrar a su fundador, Rudolf Steiner, que eso, imagínense, principios del siglo XX, hace mucho. Y entonces, él lo que hizo fue
construir una visión de cómo los niños deberían crecer y sobre todo, pues teniendo en cuenta el contexto en el que él se encontraba, ¿no? Entonces, lo que él notó es que los niños iban al colegio básicamente porque había que tener un lugar donde cuidar a los niños mientras sus padres eran eh, utilizados por fábricas de una manera inhumana. Entonces, los niños tenían que estar solos, sin, digamos, un acompañamiento seguro. Entonces, como que al principio se empezó, fue a generar el entorno educativo para eso, más como con una intención de guardería. Pero él se cuestionó sobre este tema, de cómo podemos vincular aquí, no solamente que nos los tengan mientras llegamos del trabajo, sino que les contemplen una evolución en cada una de las dimensiones de su ser, que para él las dimensiones del ser eran cuerpo, alma y espíritu. Y basó en esa comprensión todo el aprendizaje de una metodología, de unas técnicas, de unos ambientes que se llamaron posteriormente pedagogía Waldorf. Entonces, lo que él nos plantea es que cuerpo y movimiento no son solo vehículos para el aprendizaje, sino canales esenciales para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Cuando ya habla de canal, entonces ya nos va como ubicando en una constitución diferente del ser humano, ¿sí? Cuando uno habla de canal quiere decir que es como que de ida y vuelta, como que direcciona, como que es un camino, ¿no? El movimiento consciente está vinculado a la formación de la voluntad, la atención y la capacidad de expresión creativa. Entonces, cuando él habla de movimiento consciente versus otras investigaciones que hablan de movimiento, se alcanza a notar una gran diferencia. Y entonces por eso yo primero les mostré a Tamara, porque Tamara realmente encarna esto del movimiento consciente, ¿sí? Entonces, muchos pedagogos han ya puesto su granito de arena en este tema del movimiento, pero lo he presenciado y lo he vivido directamente desde niños en sus comunidades Waldorf y es otra cosa totalmente presente, esa es la palabra, se ve presencia, no solamente repetición mecánica, ¿sí? Bien. Dentro de sus postulados de cuerpo como base de aprendizaje, entonces ellos explican que, o bueno, Rudolf, en realidad, Rudolf fue quien desarrolló toda la teoría. Entonces decía, son tres planos, cabeza, corazón y extremidades, o manos y miembros. Y cada uno lo relacionaba con una de las funciones humanas, cabeza, pensamiento y percepción. Corazón, el apego seguro, sentimiento, vínculo. Y manos y miembros, la voluntad y la acción. Este tema de la voluntad y acción es un tema del que muy poco se habla o se ha venido hablando en educación, ¿sí? Como que se ha privilegiado la repetición, la norma, la regla, pero la voluntad es otra cosa, porque es una motivación que surge de adentro, porque tienes una intención de, y eso permite la acción. Entonces, en las escuelas Waldorf hay una gran intencionalidad en ejercitar esas dos habilidades. Y ustedes saben que ahora sí, que estamos hablando más de problemas de salud mental, entonces si hablamos de procrastinación, desmotivación, depresión, ¿cierto? Y tienen que ver mucho con estas dos habilidades que no se desarrollaron en las primeras etapas de la vida, ¿sí? Porque pues realmente eh, en nuestras familias, cuando digo nuestras, me refiero más como a este lado del mundo en Latinoamérica. Suele pasar mucho que no tenemos acceso a información, ¿sí? Entonces lo que nos ha llegado siempre ha sido como insuficiente. Pero al otro lado del mundo y en civilizaciones atrás, este era un tema muy importante, la voluntad, ¿sí? Para los griegos, por ejemplo. Y esta metodología, esta pedagogía se basa mucho en el conocimiento de las civilizaciones antiguas,
¿sí? Porque han observado cómo muchas civilizaciones han crecido y han realmente dejado un legado importante para la humanidad y había personas realmente memorables de gran peso para nuestra historia. Y entonces miraban qué es lo diferente. Y entonces en la cultura griega particularmente era eso, era el forjar el cuerpo, no solamente era estilizarlo por su belleza, que también, pero no era solamente eso, sino era potenciarlo hacia la voluntad, la acción, la determinación, el concretar, ¿no? Entonces, en la infancia, para ellos el aprendizaje comienza de abajo hacia arriba. ¿Y qué pasa en nuestras instituciones? ¿Lo ven? Se cree que comienza de arriba hacia abajo. Entonces, por eso rápidamente comienzan a llenar la cabecita de información, información, información. Entonces, en las escuelas Waldorf se hace al revés. No se da tanta información, sino que les dan miles de formas de moverse, 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 moverse. Tanto así que esto es muy cuestionado y puede ser muy controversial. Y es que en sus escuelas los niños no aprenden a leer y a escribir sino hasta cuando cumplen los 7 años. O cuando se ha dado el proceso de dentición, el de cambio de los dientecitos, ¿sí? Entonces ellos tienen unas justificaciones para esto, lo cual no quiere decir que no hayan estado preparando el terreno es el cuerpo, lo han estado preparando para que a los 7, cuando ya viene el proceso de empezar a trabajar en la información de pensamiento y percepción que está en la cabeza, y utilizando el vehículo o el canal del corazón, luego hacen que las manos tengan la voluntad de hacer pinza, escribir y tener la acción de comunicar. ¿Cómo les parece ese proceso? Yo quiero escucharlos un poco o leerlos mejor. ¿Les parece que eso es nuevo? ¿Les parece que es inconveniente que un niño a los 7 años todavía no haya empezado a escribir, a leer? Cuéntenme para abrir un poco acá el compartir. Además, porque este es un espacio que intento que sea muy seguro, entonces también quiero que expresen, ¿sí? Pongamos en práctica eso. Yo sé que todos los que están escuchando atentamente, por supuesto que están teniendo aquí sus interpretaciones, sus opiniones, pero un espacio seguro lo que debe lograr es que podamos expresarlo, sin sentir que, no, pero como que no está muy interesante mi opinión. Siempre será importante una opinión. Erika nos cuenta, este autor habla muchas cosas de cómo enseñar y motivar emocionalmente a los niños. Y particularmente ese aspecto que les mencioné ahorita. Es una visión totalmente diferente en educación. Colegio convencional, cabeza, corazón, sea el caso, a veces corazón, manos y miembros. Corazón a veces como que está invisible. En la pedagogía Waldorf es al revés, movimiento, sensación, lenguaje, pensamiento. ¿Mm? Bueno, ahí se los voy a tener presentes para cuando me quieran compartir. El cuerpo es visto como un instrumento vivo que llega bien afinado mediante el juego y actividad física. Favorece la claridad mental y la regulación emocional. Para mí, el tema de la dirección del desarrollo. Sin embargo, totalmente de acuerdo en que deberían respetarse los tiempos, pero nuestra sociedad no ayuda a que sea así. Es cierto. Cierto, sin embargo, eh, esa es la razón por la cual comparto esto, para que veamos que sí es posible. Si es posible, esos proyectos están vigentes, aunque no sean la mayor cantidad de colegios que tengan pedagogías de este tipo, no convencionales. Sí hay muchas personas en todo el mundo que dicen, bueno, ¿y si yo hackeo el sistema? Si no voy con esos ritmos, si no hacemos el currículo así, y lo hacen, y lo hacen. Entonces esa es la
la impresión que quiero dejar en sus corazoncitos y en sus mentes, ¿sí? Si ustedes tienen una idea, si ustedes tienen un anhelo en sus comunidades, se puede. Es un granito de arena que aportamos y no necesitamos competir, ¿sí? No, es que es educación tradicional versus educaciones alternativas. No, no. Como yo lo he entendido y como lo pude implementar, particularmente en la educación de mis hijas, que yo era libre de elegir la educación de mis hijas, hice un modelo mixto, ¿sí? Entonces generé recursos de un lado, del otro, estuvieron mucho tiempo en proyectos Waldorf, ¿sí? Es darles las experiencias y también en nuestras casas cómo generamos estos espacios de seguridad. Mari nos comenta, me pareció interesante la pedagogía Waldorf y creo que aquí en Nicaragua no tenemos ese tipo de colegios. Bueno, yo he escuchado en Chile, en Perú, hay unos lindísimos, en Argentina, pero sí, en Nicaragua no lo sé. Y lastimosamente, pues no es una educación que sea comúnmente apoyada, por eso rara vez es pública, generalmente es privada. Sí, eso es verdad. Sin embargo, aquí en Bogotá, por ejemplo, se hizo un paso muy importante en el que uno de los colegios más reconocidos que realiza procesos de pedagogía Waldorf, eh, empezó a hacer alianzas con la Secretaría de Educación, permitieron que la Secretaría viniera a conocer su trabajo, lograron conversaciones y entonces por lo menos son visibles, ¿sí? Y no juzgados, como que, ¿qué están haciendo con esos niños allá que se ponen como trajes de hadas y están cantando cosas repetitivas? ¿Sí? Sí, porque pasaba. Habían vecinos que veían con extrañeza que los niños no llevaran uniformes, sino a veces llevaran disfraces cuando no era Halloween. ¿Sí? Que hicieran rondas, que sonaran instrumentos musicales, ¿sí? Entonces a veces como que esos niños no están haciendo nada, ¿sí? Están todo el tiempo ahí perdiéndolo, ¿no? Entonces se permite eso, ¿no? Vengan, conozcan, abrámonos a la comunidad y pues todos resultamos ganando que aprendemos y generamos espacios seguros para los niños. Sí, entonces sí, tal vez en Nicaragua no, pero podemos consultar un poquito y de repente ahí hasta a veces nos sorprendemos, porque hay comunidades que no tienen ni idea que hay propuestas o iniciativas de este tipo y están allá. Generalmente ellos se ubican en lugares alejados en el campo porque justamente es importante que los niños tengan contacto con la naturaleza. Entonces les encanta llevarlos al bosque, a hacer rituales de contemplación de la naturaleza con el agua. Sin embargo, lo interesante del de acá de Bogotá es que está en la ciudad. Entonces, eso ya es novedoso para las mismas comunidades Waldorf, que decidió estar en la ciudad y entonces, pues sale a algunos lugares cercanos donde haya naturaleza, que es mucho menos que en el campo, pero hay parques, hay algunos entornos y se trabaja mucho con la comunidad, los vecinos, ¿sí? Entonces, ese es el punto, que indaguemos un poco, que seamos curiosos. Bueno, eh, el movimiento como nutriente vital. Desde la pedagogía Waldorf, el movimiento libre y rítmico es aquel en el que el niño necesita moverse para conocer y explorar el mundo. El movimiento rítmico como caminar, balancearse y saltar regula el sistema nervioso y aporta seguridad. Mire, sin que en esa época ellos no hablaban de apego seguro y ya estaban hablando de estos movimientos intencionados regulan el sistema nervioso para aportar seguridad. Ujú. El ritmo como organizador. Ellos son bastante meticulosos con la manera como organizan las rutinas de sus niños. Entonces, hay una rutina diaria, una rutina semanal y una rutina anual. Y todos en la comunidad, padres, niños y maestros, están totalmente articulados dentro de esas rutinas, ¿sí?
Entonces, una rutina inicial siempre es el saludo que se hace en comunidad. Todos los cursos se reúnen y se saludan a través de alguna rima o algún verso. Cada semana, cada curso tiene su rima para trabajar. Cada semana hay también unas simbologías y ellos van cambiando los símbolos. Tienen una mesa particular de cada curso para trabajar los símbolos y conectar con los significados que son símbolos de la naturaleza. Recogen semillas, palitos, piedritas y les ponen un significado simbólico y trabajan con él. Imagínense, enseñan a los niños desde muy pequeños a cuidar el fuego, ¿sí? Y entonces, eso empodera mucho al ser humano. Ustedes saben que eso transformó totalmente el conocimiento del fuego y para ellos es una habilidad básica que se aprende desde muy pequeños. Entonces, los niños tienen contactos con velas en un manejo muy, muy responsable de una cera orgánica, no química. Cuidan muchísimo, muchísimo todo lo que hay en el ambiente del niño. No hay nada que tenga químicos perjudiciales, metados pesados. Todo es en madera, con telas naturales, se trabaja mucho texturas, ¿sí? Y lo mismo, el ritmo anual. Entonces, todos sabemos que hay ciertos meses en los que hacemos algunos cambios, ¿sí? Como ocurre en el mundo, las estaciones, ¿sí? Aminta nos comenta que en Nicaragua hay al menos una institución que aplica metodología Waldorf. Míralo, acá te lo están compartiendo. Sajuanjoche. Sajuanjoche. En Granada, en Managua. No, mira qué bonito. El Colegio Nórdico Internacional también promueve una educación alternativa con enfoque internacional, aunque no se especifica si sigue la metodología Waldorf. Pero igual ven, son trabajos que ya están vigentes, entonces no nos podemos sentir tan solitos como que eso es por allá en un mundo imaginario, donde los niños realmente fueran el centro y fueran protagonistas y fueran tenidos en cuenta en sus necesidades. No, esas cosas sí están pasando en este momento. Entonces es para que nos animemos a seguir por esta vía. Eh, el ritmo, ese ya lo dijimos, sí, el juego corporal y las manualidades. Entonces, las manos en la pedagogía Waldorf son protagonistas. Y por supuesto que el cuerpo también. Entonces, en la acción desarrollan habilidades motrices finas y gruesas esenciales para el aprendizaje académico posterior. Entonces, durante esos primeros 7 años, ellos no aprendieron a hacer planitas en el cuaderno, a seguir modelos, no, pero sí aprendieron a tejer, sí pintaron todos los días con acuarelas. Ellos no utilizan témperas industriales, acuarelas con base agua, utilizan tizas, ¿sí? Para no generar ese ambiente del químico cuando escribimos con marcador en el tablero, que sabemos que es tan fuerte y como que eso no nos damos cuenta, eso no son entornos seguros, ¿sí? Los que somos maestros sabemos lo que significa destapar esos marcadores, ¿no? Entonces, si está en las manos de alguien, generar ciertas modificaciones para que el entorno sea seguro, se puede. Ellos lo hacen así. Eh, y les decía, tocan flauta, flauta dulce, tienen percusiones, tienen representaciones de los oficios que se hacen en los hogares, entonces tienen jarritas con agua, tienen cubiertitos, todo en modelo y que se ajuste a la ergonomía de los niños, ¿no? Telas, cojines, cobijas, eh, cojincitos llenos de semillas para generar movimientos con pesos, palos, ¿no? Y todo esto se incorpora todos los días de manera rítmica y rutinaria. Entonces el niño ya sabe y manejan a veces sonidos con campanitas, entonces como que el niño sabe, es el momento de guardar, por ejemplo, porque vamos a comer, o es el momento de saludarnos. Y entonces todo se dispone, no hay que decir lo que hablábamos ayer, tantas instrucciones. Ya, por favor, guarda, vea tal cosa, ya nos toca tal otro. No.
Ellos muy orgánicamente ya lo van interiorizando y en la pedagogía Waldorf realmente no hay tanto ese enfoque en la instrucción, sino, como decía Tamara, en la modelación. Todo lo que el maestro quiere que el niño haga, primero lo hace él. Todo. ¿Sí? Y entonces él se sienta a comer con sus estudiantes y también disfruta de su comida y hace todo un ritual del alimento y cuidan su alimentación, ¿sí? Y tienen huerta donde los niños también recogen verduras, frutitas, ¿sí? Entonces, todo es muy seguro. Y cuando nos sentamos a comer, hacemos una rima o un verso, hacemos todo el ritual de limpieza, de poner la mesa, se cuidan todos los detalles. Ujú. Bueno. Y tienen son muchas técnicas que ellos manejan, pero hay una que me llama muchísimo la atención que creó el mismo Steiner y se llama euritmia o euritmia. ¿Alguno ha practicado alguna vez euritmia por acá? ¿O también es una palabra nueva? Les cuento. La euritmia la definen como el lenguaje del movimiento. Es una práctica artística creada por Steiner, donde el movimiento traduce sonidos, palabras y música. La euritmia desarrolla coordinación, escucha profunda, conexión con el cuerpo, palabra, emoción y favorece la integración sensorial y la conexión grupal. Entonces, es una técnica de danza, básicamente, pero muy intencionada para que simule ciertos movimientos de la naturaleza para que el ser humano se sienta parte de ese sistema natural más grande, para que se sienta contenido y ahí tienen un especial énfasis en crear un ambiente seguro de los lugares en los que el niño se mueve. Entonces hacen rutinas muy puntuales, a veces incluso para activar procesos de lenguaje, ¿sí? Entonces hacen danzas de las letras, por ejemplo, entonces con sus cuerpos dibujan la A, la E, las vocales, y y de hecho, muchas de ellas también tienen intencionalidad terapéutica, y por eso hay prácticas de adultos que se reúnen a practicar la euritmia. Y pues también hay documentaciones de que cura algunos males del cuerpo, dicen quienes la practican así rigurosamente. Lo lindo es que con los niños, pues es muy divertido, pero no es una danza como la que uno les pone cuando pone una canción que está de moda y entonces todos mueven su cuerpo. Eso es válido. Disculpen. Es válido, pero este tipo de danza es una danza diferente, así como lo vimos con las rondas, ¿no? Hay unas rondas que son tradicionales y están estas más intencionadas. Entonces, esto es respecto a la danza. Es una danza muy intencional. Mm, a ver, por acá creo que hay un comentario. Eso sí, le agradecen a Minta por el comentario de la Escuela Waldorf en Nicaragua. Bien, el adulto como modelo de movimiento, en lo que insiste Tamara todo el tiempo, pues es un postulado clave de la pedagogía Waldorf. Por eso ella lo está multiplicando, que lo aprendió en ella, siendo muy niña de sus maestros. ¿Sí? Obviamente ella le dio mayor contenido conceptual, teórico, pero en su cuerpo ya estaba naturalmente, porque lo habían depositado en su maletica emocional. Entonces, el adulto es el ejemplo vivo, sus gestos, su ritmo corporal y presencia transmiten tanto como sus palabras. La actitud corporal del educador influye directamente en la sensación de calma, confianza y apertura del niño. Que ahí no hay más que ahondar porque lo hemos visto durante los 6 días. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para la educación emocional la intervención desde la pedagogía Waldorf? El cuerpo y el movimiento ayudan al niño a, primero, reconocer y expresar emociones de forma segura. Segundo, desarrollar autoconfianza y sentido de pertenencia. Y tercero, aprender a estar presente en lo que hace.
Para mí eso es de lo más clave, porque apenas en estos tiempos es cuando la ciencia está reconociendo que el estado de estar presente transforma el cerebro de las personas. Y estoy hablando incluso de la materia, ¿sí? Cuando tú logras estar presente, poner la atención en lo que estás haciendo, tu cerebro con sus redes neuronales se moldea de una manera diferente, ¿sí? Entonces, por supuesto que va propiciando lo que vas a vivir en la siguiente etapa de tu vida. Entonces, nosotros estamos construyendo ahorita nuestra vejez, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Estemos presentes. Estoy comiendo presente, ¿sí? Sabor, textura, sensaciones, apertura de mi cuerpo, contracción, sonido, todo eso significa estar presente. Y el niño lo aprende gracias a que lo ve en el adulto, ¿sí? Entonces, hasta que ahora lo denominaron mindfulness, ¿sí? Pero es eso, es atención plena y lo hacían los monjes por allá en el Himalaya hace miles de años. Se creía que era eso, una religión, la meditación, religión o espiritualidad. Y sí, lo fue, pero más allá de eso, resulta que era una práctica que sí nos permitía cultivar la sensación de seguridad. Y eso nos hacía vivir nuestra vida diferente. Y ahora ya la ciencia está, eh, lo está aprobando, avalando, porque ya las neuroimágenes demuestran que sí, ¿sí? Entonces, eso es un gran avance. Un cuerpo en movimiento consciente favorece la integración entre sentir, pensar y actuar, que finalmente esa es el triángulo del bienestar personal, que yo lo que sienta pues lo pueda expresar, ¿no? Que lo que yo pienso también lo pueda actuar, porque cuando estamos en esa incoherencia, sufrimos, cuando yo no puedo decir lo que pienso o siento, ¿sí? Cuando lo que hago es diferente a lo que siento y estoy actuando para alguien más, me acomodo, me reprimo, ¿sí? Y ahí empieza el sufrimiento, porque el sufrimiento es falta de crecimiento, básicamente es. Bueno, entonces ya que les compartí digamos, bagaje, todo lo que es la pedagogía Waldorf, que igual, como ya les dejé ahí la pildorita, ustedes pueden encontrar en YouTube muchas experiencias en muchos de nuestros países latinoamericanos que nos abren las puertas de sus instituciones y entonces ahí pueden confirmar todo lo que les estaba diciendo de los espacios, esa intencionalidad de todo, que todo esté seguro para ellos, para que crezcan sanamente. Pero entonces ahora que aterrizamos acá en esto de la presencia, entonces sí quiero como dejarles algunos recursos que puedan implementar también en sus ambientes respecto a esto de la atención plena o mindfulness, ¿sí? Porque ya lo podemos hacer con niños, sino que claramente, desde lo que hemos aprendido de las personas que les compartí como Tonucci y Tamara y el mismo Steiner, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el mindfulness no es siempre ponerme en posición meditativa y cerrar los ojitos y relajarme. Sí, ese no es el mindfulness, y menos para un niño, mucho menos, porque el niño es movimiento, ¿sí? Entonces quiero como dejarte aquí unos recursos para trabajar mindfulness en casa o en en nuestros lugares de trabajo donde compartimos con niños, o igual, empieza, para que lo puedas hacer con los niños, tienes que hacerlo tú, tienes que ser un modelo tú. Entonces, ¿cuál es la idea clave? El mindfulness en el juego ayuda al adulto a estar presente y al niño le ayuda a autorregularse. Las prácticas recomendadas son respirar antes de jugar. Entonces, ¿recuerdan cuando estábamos hablando allí de empezar a preparar el terreno para el juego? Entonces, un hábito que podemos empezar a incorporar es, si vamos a dar el espacio de juego libre, o si es un juego en equipos, o si es un juego de alta demanda física, independientemente de eso, 3 respiraciones profundas
¿sí? Y acostumbramos a los niños a conectar con esa delicia del respirar, porque como lo hacemos involuntariamente, entonces nos perdemos la sensación. Es una sensación maravillosa. Entonces, que sientan como el aire va pasando por su nariz, que empieza a bajar por acá y que infla su barriguita. Entonces, darles ese regalo en un lugar en el que pretendemos ser un espacio seguro. Enfocar los sentidos. Bueno, otra cosa, antes de pasar a ese. En las respiraciones, cuando somos ya adultos, pues lo hacemos así, ¿cierto? Entonces, inhalamos, exhalamos, una exhalación más larga que la inhalación. Observamos el movimiento de nuestro abdomen. Pero cuando son trabajos con niños, pues lo podemos hacer a través del juego, ¿sí? No solamente vamos a respirar, sino lo hacemos a través de alguna técnica lúdica, que ya ahorita las vamos a ver. Enfocar los sentidos. Invitar al niño a notar tres cosas que ve, tres cosas que oye y tres cosas que siente antes de comenzar, ¿sí? Vamos a empezar a jugar, pero entonces yo, que estoy preparando el entorno seguro, lo traigo a la presencia. Rápido, tres cosas que están en este lugar, tres cosas que se están escuchando, tres cosas que estés sintiendo. Y ahí lo bajo del mundo que tiene allí colapsado seguramente de mucha información, porque estamos en un mundo hiperestimulado. Entonces, si yo a conciencia estoy siempre trayéndolos aquí, 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 entonces ellos van a aprovechar mucho mejor la experiencia. Jugar sin multiárea. ¿Qué significa? Dejar de lado dispositivos y atender solo a la interacción, sobre todo cuando estamos en casa, porque yo sé que en el colegio eso lo tenemos más bien regulado, pero en las casas es muy usual que nos relajamos tanto que en los espacios de juego entonces todos nos descuidamos y estamos pegados a las pantallas y ya no tengo que ahondar en ese tema porque sabemos que esa es una catástrofe para la humanidad. Nos sacó de la presencia. Entonces, que a conciencia hagamos presencia dejándolo, haciendo pausa de las pantallas o cualquier otro dispositivo. Bueno, entonces, para practicar estas técnicas de mindfulness con niños y a través de juego, hay un método que se llama el método de relajación de coping. Ténganlo ahí anotado dentro de sus recursos y su as bajo la manga. ¿Qué es el método de coping? Es una técnica de relajación progresiva adaptada para niños y adolescentes basada en la relajación progresiva de Jacobson. Todo esto, pues estudiado por, por muchos curiosos del mismo tema que nosotros estamos curiosos, ¿ven? Y así logran hacer un servicio a la humanidad. En estas técnicas se utilizan metáforas lúdicas para que los pequeños aprendan a tensar y relajar diferentes grupos musculares de manera divertida. La idea central es que los niños imaginen situaciones, jugar a ser animales, objetos o personajes, pero que la intención es que los lleve a contraer y luego soltar músculos, percibiendo la diferencia entre tensión y relajación. Que los niños entiendan muy pronto la tensión y la relajación, por Dios, es un antes y un después, porque eso les va a ayudar a nutrir la manera de expresar. Cuando estoy en tensión, entonces, ay, mira, cierro las manos, aprieto los labios, zapateo, ¿sí? Entonces se va conociendo y ya luego puede también compartir con los demás. Mira, estoy en tensión, necesito un tiempo y ya lo vamos a conversar. Cosas como estas de autorregulación, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿cómo? ¿Cómo funciona? Entonces, se trabaja una secuencia por grupos musculares, brazos, hombros, cara, espalda y piernas. El niño primero tensa el grupo muscular de 5 a 7 segundos, imitando la metáfora que estemos trabajando. Y luego se relaja entre 10 y 15 segundos. El adulto lo que hace es guiar con voz suave, ritmo pausado,
buena articulación, buen ajuste corporal, ¿sí? Entonces, les voy a compartir, bueno, los objetivos principales: reducir la ansiedad y la tensión muscular, mejorar la conciencia corporal en los niños, favorecer autorregulación emocional, promover hábitos de calma y de cuidado. Entonces, ¿alguno de ustedes ha practicado ya estos ejercicios de Copen? Cuéntenme. Como yo atiendo aquí en consulta también niños, a mí me han dado una mano, realmente, porque pues ellos vienen totalmente sintiéndose inseguros, no saben si yo les voy a poner una inyección, si... Entonces siempre esto es un ritual de inicio para generar un ambiente seguro en la consulta, ¿sí? Ejercicios de coping. Entonces les voy a compartir una muestra de los ejercicios. Ahí va. Smile and Learn. Bienvenidos a la relajación de Koepen. Hoy te enseñaremos a relajar tus brazos, tu boca. Cuando discutes con un amigo o un examen te sale mal, tus músculos se tensan sin que te des cuenta. Eso te hace estar muy incómodo. Si consigues aprender a relajarte cuando estás nervioso o enfadado, podrás controlar esa tensión y enseguida te sentirás mejor. Hoy te enseñaremos a relajarte, pero antes de empezar, colócate en una posición y lugar cómodos. Ahora respira lentamente, subiendo el abdomen y suelta el aire poco a poco por la nariz. Prepárate para imaginar diferentes situaciones. Comenzamos. Muy perezoso y quieres estirarte. Estira fuerte tus brazos frente a ti. Ahora levántalos sobre tu cabeza y llévalos hacia atrás. Siente cómo se estiran tus hombros. Ahora deja caer tus brazos a los lados. Fíjate en cómo tus hombros se sienten ahora más relajados. Imagina que tienes un enorme chicle en tu boca. Es muy difícil de masticar porque está muy duro. Intenta morderlo muy fuerte. Deja que los músculos de tu cuello te ayuden. Ahora para. Deja tu mandíbula relajada. Fíjate en qué buena sensación tienes en la mandíbula ahora. Imagina que estás tumbado sobre la hierba. ¡Oh, mira! Por ahí viene un elefante. ¡No te ha visto! ¡Y va a poner un pie sobre tu estómago! ¡No te muevas! Trata de tensar del todo los músculos de tu estómago. Aguanta así. Ahora, deja tu estómago lo más relajado que puedas. Así te sientes mucho mejor. Hoy te enseñaremos a relajar tus manos, tu cuello, tu cara y tus piernas. Imagina que tienes un limón en cada mano. Trata de exprimirlos para sacar todo el jugo. Siente la tensión en tus manos mientras los estás exprimiendo. Ahora, deja caer los limones al suelo. Qué sensación tan agradable sientes en tus manos. Imagina que eres una tortuga y estás sentada encima de una roca. De repente sientes una sensación de peligro. ¡Vamos! ¡Mete tu cabeza en el caparazón! Intenta tocar tus orejas con tus hombros. Mantente así. El peligro ya está pasando. Puedes salir de tu caparazón y relajarte a la luz del sol. Siente el calor de los rayos. ¡Qué bien estás!
Imagina que viene volando una de esas moscas molestas y se posa en tu nariz. Intenta quitártela de encima, sin usar las manos, solo arrugando la nariz. Deja tu nariz arrugada todo lo que puedas, lo más fuerte posible. Bien, has conseguido alejarla. Ahora puedes relajarte. Siente cómo se relaja tu cara. Te encuentras genial. Imagina que estás descalzo y tus pies están dentro de un pantano lleno de barro espeso. Intenta meter los dedos del pie dentro del barro. Empuja hacia adentro. Siente cómo el lodo se mete entre tus dedos. Usa las piernas para ayudarte a empujar. Ahora sal del barro y relaja tus pies. Qué bien te sientes ahora. Muy bien, se ha acabado el ejercicio. ¿Has sentido la tensión y la relajación? Ahora permanece quieto con los ojos abiertos hasta que te sientas preparado para moverte. Si te ha gustado y te has sentido relajado, puedes repetirlo las veces que quieras a lo largo del día. ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Bueno, ¿cómo les pareció? Ahí tienen varios ejercicios que podemos hacer para... Miren que lo hacemos a manera de juego porque pues son niños y va a ser muy divertido, pero los podemos hacer nosotros, ¿cierto? Y sirve mucho la imagen, la metáfora de, por ejemplo, el del chicle. Imagina que tienes un chicle. Ay, yo me quité el video ya. Imagínate que tienes un chicle en la boca. De hecho, háganlo en este momento para que puedan sentir. ¿Sí? Entonces estamos masticando y de repente se empieza a hacer muy duro como una piedra. Entonces vamos a presionar duro nuestros dientes como si quisiéramos tratar de meterlos dentro de ese chicle durísimo. ¿Y cuál es la idea? Sostienes la presión, la sostienes durante unos segundos y luego sueltas la tensión, expandes y te quedas. Quédate en la sensación un momento. Y entonces claramente puedes entender lo que es tensión y lo que es expansión. Nos está contando Mari que ella había practicado una de un viaje al espacio en una nave espacial. Ahí ya el límite es la imaginación, ¿sí? Dependiendo del grupo de músculos que nosotros queramos activar y generar tensión para luego distensionar, podemos generar la metáfora que queramos. Miren la de los limones, sobre todo después de que los niños han realizado mucho trabajo manual. Entonces vamos a exprimir limones. Que los dejamos allí varios segundos y les pedimos que miren, que observen lo que está pasando en sus cuerpos, que sientan esa tensión. Luego que descansen y que aprendan a sentir cómo se siente el descanso. ¿Sí? Entonces, esto a nivel emocional es un ejercicio de regulación muy claro. ¿Sí? Cuando yo le digo, ay, tranquilízate, el niño que no ha tenido el entrenamiento, pues no sabe cómo hacerlo. Pero cuando yo los he estado entrenando, ellos conectan rápidamente con lo que es distensión, relajación, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy? Quiero entonces aprovechar también para, eh, a ver, compartir de pronto otra técnica que me parece muy interesante. Y de paso, les voy a presentar a mi maestro de
a mi maestro con quien hice la formación de mindfulness, compasión y comunicación no violenta. A ver. Y que tengan, se lleven para sus vidas cotidianas otros ejemplos inspiradores. Entonces, acá les presento al maestro y dos técnicas si alcanzamos que pueden aplicar. Es que este recurso ayuda para que los niños vean cómo pueden tener emociones agitadas, pero si les dedican atención, lo que nosotros aquí denominamos metaconciencia, o sea, si podemos notar el transcurrir de las emociones sin engancharnos en guiones, entonces las emociones transcurren por un breve periodo, surgen, cambian y se disuelven, que es la naturaleza misma de las emociones. Les recuerdo que el problema de las emociones es que las emociones detonan guiones y entonces los guiones redetonan y redetonan y redetonan, ¿vale? La emoción. Entonces les voy a presentar este frasco de la calma y acá van a encontrar 4 formas de elaborarlo y luego vamos a hablar un poquito más de cómo se ocupa. Bueno, pues ahí ya vieron múltiples formas de crear un frasco de la calma. Y, a ver, déjenme cerrar unos. Ahí con el micro que se abrió. Bien. Y entonces lo que hacemos con el frasco es que le enseñamos al niño a que lo agite y que tenga unos segundos viéndolo, notando cómo la brillantina se va asentando. Y le explicamos que así es como funcionan las emociones. En algún momento pueden estar muy agitadas. Cuando están muy agitadas, el agua no deja ver a través de ella. Igual cuando estamos muy agitados, es como si no pudiéramos ver con claridad lo que está pasando. Pero si nos damos unos segundos permitiendo que las emociones se asienten, podemos empezar a ver con claridad. ¿Ok? Esa es la metáfora. Y algo que suelen hacer los niños, y puede estar en el salón de clases, puede estar en su habitación, etcétera, es que tengan el frasco de la calma y que cuando estén agitados, pasando por una emoción intensa, se den un espacio ellos mismos para agitar el frasco y notar cómo se va sentando la glicerina las veces que haga falta.
hasta que noten ellos que la emoción se va relajando, que pues que se va disipando, ¿no? Entonces es un dispositivo con el que ellos se ayudan para atraer su atención y notar cómo la emoción va, se va tranquilizando o va cambiando, ¿no? Es un buen dispositivo, les recomiendo tener alguno por ahí. Y la receta más simple es brillantina, glicerina y agua. Y listo, ¿vale? No te preocupes tanto por qué tan sofisticada se tiene que ver o tiene que parecer. Lo importante es que yo alguna vez lo intenté solo con brillantina y agua, así no funciona, porque bajan muy rápido las brillantinas. Necesitan que tome más tiempito en caer, porque es el tiempo que el niño va a estar atendiendo cómo van bajando estas brillantinas, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la práctica de... ¿Qué tal? ¿Habían trabajado alguna vez con el frasco de las emociones? Hay otro que es con el Oobleck. ¿Alguno ha escuchado el Oobleck? Se puede escribir con O, pero también se encuentra así. Oobleck. Entonces se hace una mezcla, una parte de, ¿cómo se llama? Bueno, acá en Colombia se llama maicena, es almidón de maíz, creo que lo conocen, y agua, ¿sí? Se hace esa mezcla. Me están diciendo por acá. Eso, Mariela. Sí, la idea es que lo puedan poner en práctica. De verdad que es muy bueno. Incluso en los salones de clase podemos tener uno. Sí, ahí podemos tener uno y los niños se acostumbran a que una de las rutinas o de las herramientas que tengo para ver mis emociones y permitirme ver más claramente es ir a ese rincón, tomo mi dispositivo y hago mi ejercicio y eso es crear un hábito, ¿sí? Entonces les decía, se hace esta mezcla entre maicena o almidón de maíz y agua y entonces ahí se forma, es un fluido un fluido no newtoniano que tiene la particularidad que puede estar entre dos estados, entre líquido y sólido. Entonces, ¿cuál es su particularidad? Entre más presión yo le imprimo, ejerzo, se pone duro, duro como una roca, pero cuando yo suelto, comienza a fluir en estado líquido. Entonces, es una excelente metáfora también para ir cultivando en los niños la capacidad de soltar. ¿Sí? Entonces les decimos siempre, mira, es como el ULEC, ¿cierto? Entre más te aferres y más duro pongas esto, tu atención, tu intención, tu rabia, esto que estás sintiendo que te hace sentir incómodo, entre más lo sostengas contigo y lo aprietes, mira lo que pasa, se vuelve como una piedra. Pero abre la mano, ¿qué pasa si sueltas? Y entonces comienza a recorrer sus manos y entonces es una manera de generar atención, presencia, ¿sí? Y también pues de aprender a través de la metáfora. La mezcla de almidón lo realiza mucho la menor de mis hijas, una terapia funcional. Qué bien ver. ¿Y le funciona? ¿Le gusta trabajarla? Les gusta mucho. Sí, realmente yo la utilizo bastante también con los niños y es algo maravilloso. Y lo mismo el método Copen. Las cremas, claro, claro, porque es táctil. Entonces eso es un vínculo seguro. Las texturas generan vínculos seguros. Y sobre todo, pues al aprender a tener esas tolerancias a diferentes. El nombre de la respiración que nos mostró anteriormente, de la respiración, será el Copen, método Copen. Y así lo buscan en YouTube y hay variedad de ejercicios y de metáforas, pero igual eso es como una inspiración. Nosotros podemos crear las nuestras, ¿sí? Nos las inventamos y se las ofrecemos como diversidad en el plato del día a día.
¿sí? Vale. Bueno, mis queridos, se nos acabó el tiempo del día de hoy y del encuentro maravilloso de esta semana. Entonces, me alegra muchísimo, muchísimo que hayan podido regalarse este espacio, estos tiempos de reflexión. Es un gesto de amor propio y de amor hacia sus familias y las personas con las cuales están creciendo. Entonces, les dejo mis mejores deseos para que puedan seguir haciendo crecer este tipo de ideas, este tipo de iniciativas de amor a la humanidad. Y quedo atenta pues a cualquier comentario, pregunta. Ujú. Igualmente, bendiciones, bendiciones para todos ustedes y también pues en sus trabajos que haya mucho crecimiento, mucho amor y que en donde estén rodeados de un ambiente seguro. Ese es mi deseo. Con muchísimo gusto. Entonces yo los dejo aquí con Lili.